¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero compartir contigo la lección número 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Voy a hacer hincapié en esta parte de la lección, en el que, si bien vemos, el nombre parece muy religioso. No te detengas a juzgar ni a pensar por qué se llama así. Lo único que vamos a hacer es escuchar y practicar la lección tal como nos piden que lo hagamos, no juzgándola ni preguntándose, pero ¿por qué esto podría ser cierto o no podría ser cierto? ¿Qué es un ministro de Dios? No entremos en líos, simplemente escuchemos, por favor. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que tú y que ve tus puntos fuertes exactamente como son, y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos. ¿Con qué propósito? ¿A quién pueden ayudar y cuándo? Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz, y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con él. Esta unión de Padre e Hijo, a través de la voz que habla por Dios, es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que creó. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así, su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. En este punto es importante que te des cuenta de que no es lo que tengas que hacer, es la opción que tienes. Si lo que quieres es paz, estar tranquilo, tranquila. Y recuerda una cosa importante, no se trata de no vivir las experiencias que en el mundo se presentan, simplemente desde dónde las vas a vivir. Desde un recuerdo, tienes que darte cuenta y que tener muy claro en tu mente que tú tienes una creencia, como todos las tenemos, de que solo hay un cuerpo, de que solo está la carne, pero también está el espíritu, también está la mente, y aquí con esta lección nos están ayudando a que nos demos cuenta de que nosotros en el fondo, o olvidadamente, hemos aceptado desempeñar una función, y la función que hay que desempeñar y que todos necesitamos desempeñar es ser felices. Sin embargo, con creencias como pérdida, escasez, separación y muerte, y creencias que te llevan a la tristeza o a la perturbación, ¿cómo se puede ser feliz? Por eso es importante que te des cuenta y digas, sí, esto me perturba, esto me duele, pero podría verlo de otra manera. Y acuérdate que siempre hay otra manera de ver las cosas. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo.
Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en lo que pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten, en rigor, en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Entonces, todo lo que toda la información que llegue a ti, todo lo que estés ahora absorbiendo, por decirlo así, es para ti, es para tu uso, es para que tú lo practiques, porque enseguida queremos compartirlo con todo el mundo y le andamos dando consejos a toda la gente que nosotros no aplicamos. Entonces mira, cuando llegue un mensaje a tu mente, cuando llegue una idea, aplícala en ti, úsala, practícala en ti, y después las mismas personas te van a decir que algo estás haciendo porque no te ves igual que siempre. Cuando uno empieza a practicar sobre sí mismo todos los consejos que da y toda la ayuda que está dando, hay un cambio. Pero el cambio primero fue de mentalidad y después se dio en el cuerpo. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado con su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. Es lo mismo cuando se nos dice, enseñas, más bien aprendes todo lo que enseñas. Todo aquello que tú quieres enseñarle a alguien, lo vas a aprender. Por eso el curso hace hincapié mucho de, si estás enseñando culpabilidad, eso es lo que vas a aprender. Si estás enseñando a amar, eso es lo que vas a aprender. Ahora, ¿quieres recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora, sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros, y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo es al dar puede aceptar que ha recibido. Claro, ¿cómo puedes dar algo si no lo tienes? Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que os asignó. Fíjate, mensajero de Dios, me cuento entre los ministros de Dios. Ahí es donde yo digo, pero ¿yo quién soy? ¿No? Como para... O sea, y aparte, mensajero de Dios, ¿de qué se trata esto? No, yo soy Michelle y tengo 34 años, mexicano, y toda la historia que tengo acerca de mi vida. Y de pronto me encuentro en una lección en la que me dicen que me conviene aceptar que soy mensajero de Dios. Y aquí hablamos al principio, no seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Y bueno, practico. No entiendo, de verdad no entiendo, porque me parece, de hecho creo que es arrogante decir que soy un mensajero de Dios, pero aquí nos está diciendo, en lo que les leí hace un momento, no se lo tienes que decir a nadie. Con que tú lo sepas, con que a ti te quede claro y de verdad comprendas que eres un mensajero de Dios. ¿Pero por qué mensajero de Dios? Recuerda que tú eres quien se está diciendo todo a sí mismo, todo el tiempo. Si eres culpable, si eres inocente, si eres amoroso, si sirves, si no sirves. Tú te estás dando tus propios mensajes a ti todo el tiempo, y es con lo que aprendes en el pasado que no perdonaste, o lo que crees que eres que es maravilloso. Entonces, tienes que darte cuenta de que si tú eres un mensajero de Dios, es exactamente el aceptar que soy yo quien se dice lo que cree. O sea, todas las creencias que tengo acerca de mí mismo, yo me las dije primero, y yo me las dije, y yo me las dije, y las repito y las repito. Entonces, un mensajero de Dios es aquel que acepta, desde la voz del Espíritu Santo, decirse algo distinto a lo que siempre se dijo. Es lo que yo comprendo acá. Ahora, no puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Y un mensajero de Dios es aquel que se dice a sí mismo cuánto se ama, y el perdón y todas estas prácticas de todo lo que hacemos a través del curso de milagros. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibieras, pues de esta manera os identificáis con él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos a reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a él.
Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, al dar y el recibir de su voluntad. Y aquí en esta lección nos están invitando a que aceptes la unión que tienes con Dios. Y no tiene nada que ver si es religioso o no, y ni siquiera se te tiene que notar que lo aceptas. Pero que en tu mente haya un reconocimiento de que estás unido a Él, a tu Padre, y que en todo momento que haya perturbación, miedo, tristeza o cualquier situación de esas, escuches en tu mente, aquí estoy, y que reconozcas que Dios va contigo donde quiera que tú vas. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. ¿Se dan cuenta aquí? Él es en mayúsculas. Siempre que se refiere a Él en mayúscula, está hablando de Dios o del Espíritu Santo. Cuando es Él en minúscula, habla del cuerpo o de una persona. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Porque a veces vamos a lugares en los que decimos, ¿pero qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo no debería estar aquí. No, siempre vas a un lugar a dar y recibir, y das, tú sabes que das, uno va viendo y sabiendo en la vida qué va dando. Tú date cuenta lo que das, porque eso es lo que recibes inmediatamente. Ojo, no estoy hablando de las cosas que se hacen en el mundo, estoy hablando del miedo que das o del amor que das. ¿Cuántas veces hacemos las cosas con miedo? Por eso aquí se nos pide unirnos a la voluntad de Dios y aceptar su fortaleza, para cuando el miedo venga, porque estamos en el mundo del miedo, cuando el miedo venga, podamos acudir a esa otra voz, no a la voz del miedo inmediatamente. Hay otra voz, y es la voz del Espíritu Santo. Y en la medida que tú te unas y tú le digas, dirígeme, tú sé quién dirige, llévame, lo harás. En la lección de ayer les comenté que ya no iba yo a hacer las meditaciones de contarles los tiempos de respiración y todo, ya no más, porque ya es momento que ahora ya lo hagas tú también por tu cuenta, porque si no solo te vas a acostumbrar a hacerlo conmigo y cuando practicas por ti. La idea es que practiques tú contigo. Ahora, aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo, todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así. Toma una respiración profunda. Una vez más, toma una respiración profunda. Y ya puedes cerrar los ojos. Inhala una vez más. A tu ritmo. Y exhala. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Toma una respiración profunda y de ahora en adelante trata de recordar tus respiraciones, y si divagas y piensas en otras cosas, toma una respiración profunda y vuelve a iniciar. Elige de nuevo siempre. No te detengas en juzgarte por haberte retrasado según tú. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora
Demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Toma una respiración profunda. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Recuerda que en esta parte de las lecciones podemos darle un instante a esta meditación o puedes hacerlo el tiempo que tú quieras. Se recomienda media hora, por supuesto, pero hazlo el tiempo que tú quieras y necesites. A partir de ahora ya no escucharás mi voz. Continúa.